Jóvenes que transforman España. Hablemos de lo que nos ocupa en la tertulia intergeneracional de la Fundación Transforma España en el balance de Capital Radio. Reyes Escolano, buenas noches. Hola, buenas noches, Federico, ¿cómo estás? Pues muy bien, estupendamente. Un martes más hablando con jóvenes que transforman a España. Y hoy vamos a hablar de talento y de bienestar, pero en el trabajo, eso sí, ¿no? Bienestar en el trabajo, que es una cosa que ahora está muy de actualidad y muy necesaria. Y bueno, que además los jóvenes lo están demandando, además de trabajar, pues tener una cierta calidad en el trabajo y un cierto bienestar, y aquí nos lo van a contar. Fenomenal, tres invitados. Hoy tenemos tres jóvenes de Nova, como siempre, que nos aporta a los jóvenes la asociación, la organización Nova, que organiza jóvenes por todo el mundo, pues también organiza Jóvenes para Transformar España, y viene a nuestro programa hoy Ana Pombo, que es licenciada en Psicología Social y Organizacional de la Universidad de Salamanca y además tiene un máster de Recursos Humanos en la Universidad Autónoma de Madrid, y trabaja con metodologías ágiles, que también luego nos contará Agile, ¿no? Entiendo que nos contará en qué consiste. Vale. Y desde 2015 además se ha especializado en cultura y compromiso y diversidad e inclusión, en diseño organizacional y todas estas disciplinas. Actualmente es mentora y consultora freelance y además da clases en The Valley. Nos acompaña también Juan Taracena. Juan es ingeniero industrial y además le conozco de toda la vida, aunque no lo sabía hasta que ha venido a la radio. Él no lo sabía. Desde muy pequeño. Le he visto correr por la playa en verano. Comenzó su carrera como consultor en IBM, desarrollando proyectos de estrategia dentro del ámbito de la inteligencia artificial, los datos, la analítica para clientes del IBEX 35. Y en 2019 fundó su propia empresa, que ahora es parte de Ackerman Labs, antes se llamaba Coxda. Y desde entonces ha desarrollado su carrera ayudando a crear equipos de alto rendimiento y enseñando habilidades como la productividad, la gestión de conflictos, la negociación, la influencia, en fin, da todo ese tipo de disciplinas en un montón de compañías. La apasiona ayudar a las personas y a eso se dedica. Y por último, Vanessa Almeida, que tiene más de 17 años de experiencia en diferentes compañías grandes y medianas, multinacionales, por países diferentes y regiones de América Latina, Europa, etcétera, como Coca-Cola, FEMSA, STL, Danone, y ahora mismo trabaja en el área de People and Culture a nivel global en BIC. ¿BIC qué es? Pues BIC, Federico, lo que tú y yo hemos nacido de toda la vida. O sea, nosotros somos generación Big naranja, Big cristal, vale. Dos escrituras a elegir, vale. Exacto, pues esa es la nuestra, eso es nuestro Big. Yo pensaba, sea el Banco Iberoamericano de tal, no, Big, los bolis. Entonces, Vanessa se define como coach ejecutivo de equipos y busca tener impacto efectivo, en otros profesionales corporativos, empoderando a los líderes y a sus equipos para maximizar su potencial en el trabajo. Es lo que hace, lo que busca. ¿Te acuerdas lo que nos contaba Alex Payete del propósito? Pues eso, el propósito. Y nada, aquí viene a contarnos sus cosas y todo el temario que tenemos, que es impresionante. Tenemos aquí mucho de lo que hablar, Federico. Pues vamos con ello. Hola, Ana, ¿qué tal? Hola. A ver, cuéntame tú un poquito más, porque hay algunas de las cosas que ha comentado aquí Reyes que me interesan. Esto de las metodologías ágiles, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Vale, pues bueno, por no enroñarme mucho, porque esto viene un poco desde los años 40 de Toyota, un poco, pues la forma de asegurar que quitamos que sabemos limar un poco las asperezas, aquellos errores que cometemos como empresas, y sabemos aprender de ellos, ¿no? Un poco una agilidad en ese aprendizaje y en ese ofrecer valor rápido y frecuentemente, de forma que aprendemos rápido de nuestra colaboración en la compañía, pero también de nuestro cliente, y que somos capaces de esa manera de crear unos productos, unas soluciones o servicios mucho más eficientes, ¿no? Entonces, pues viene un poco de ahí. Vale, ahora ampliamos más cositas. Fenomenal. Vale. Vanessa, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada. Yo sabía que lo ibas a hacer estupendamente desde el principio.
No, a ver, es que Vanessa estaba preocupada. Decir, dame algún consejo que tengo que hacer. Digo, sé tú misma, sí, ya está, esto es muy fácil. Aquí estamos, lo intentaremos. Claro que Con sí, ese o sea acento que... lo tienen todo hecho Claro, ya. claro, sí, ya está. Si es que esto no tiene... Big naranja, Big cristal... Sí, a ver, así explícamelo. es. Bueno, a ver, estoy en este rol global en Vic desde hace 2 años y medio y la verdad es que me encanta. Hace un rato estuve en reunión con unos amigos aquí en Madrid, yo estoy basada en Barcelona. Sí. Y me dio mucha risa porque me dijeron, a ver, entonces, ¿realmente tu trabajo en esta empresa de bolis es intentar que la gente no se raye? Y yo, exacto, eso es lo que Está yo muy hago en bien. Vic. Claro. Porque además, si te acuerdas, en el anuncio lo que iban haciendo era una raya interminable, las dos, Correcto. uno en Se iban rojo y en otro cruzando. en azul, y se iban cruzando las rayas. ¿Ves? Entonces yo creo que la función hoy de recursos humanos es precisamente esa, que la gente esté en el Que trabajo no y se esté raye feliz, que no y que se además raye. que no se le crucen los cables. Que no se, y que no tenga un burnout, porque los mecheros, que también tenemos mecheros, También con tienen lo cual, mecheros, es verdad, también tienen con lo cual mecheros. tenemos que cuidarnos de que no se rayen y no se quemen. A ver, Big Atención. no, y más cosas. Big no son solo mecheros y bolis. No. Son No. más cosas. Sí, y cada vez seremos más. Claro. Pero bueno, ciertamente estamos creciendo en varias categorías y Human Expression es una de las más grandes, así que estamos intentando hacer alianzas con artistas y todas estas cosas porque la gente realmente pueda ser más ella misma. Juan, lo tuyo ya está más vinculado a las tecnologías. Bueno, ya no. Estaba. Estaba. Ya hace muchos años que dejé el mundo de la tecnología. ¿Y ahora? Ahora me dedico principalmente a dar formación. Ujú. Casi todo el día. Hacemos formación en habilidades, sobre todo gestión del conflicto, comunicación y liderazgo. Para ser un buen directivo hay que tener buenas habilidades. Yo creo que para ser un buen directivo es fundamental principalmente saber hablar con tus colaboradores. Ujú. Tanto con la gente que tienes a tu nivel, como con la gente que tienes abajo, como con la gente que tienes arriba. Pues vamos a ver si somos capaces de hablar aquí los tres. ¿Cómo definiríais el talento, Ana? Esta pregunta... depende a quién se lo preguntes, te va a responder de una forma diferente. Bueno, pues como Estoy sois tres, totalmente segura. cada uno me vais a decir una cosa diferente. Venga. Vale, pues al final el talento voy a traérmelo a mi perspectiva, ¿no? Es lo que puede traer cada persona a la mesa, ¿no? Al final todos venimos con un background, pues una formación, con una experiencia concreta y también con unas competencias que hemos ido aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida que definen ese talento, ¿no? Pero ya no es solo lo que hemos hecho hasta ahora, sino lo que somos capaces de hacer. Entonces también ese potencial que tenemos las personas en las organizaciones es así muy básico, una pequeña definición para empezar, pero sé que vais a complementar. Venga, Vanessa. No, estaba pensando en uno de los artículos precisamente de Transforma España que estuve leyendo hace un tiempo, que hacen una definición que me pareció muy interesante, una definición clásica de talento en la que suman los conocimientos con los valores y los multiplican por la actitud, ¿no? Y creo que es una buena definición, porque finalmente de lo que se trata es de traerte todas esas competencias con todas esas cosas que te enseñaron desde pequeño, ¿no? Y que son importantes para ti, para tu vida, y que lo que realmente buscan las empresas hoy es, y todo esto cómo lo muestras, ¿no? Todo esto, ¿cuál es el grit que está detrás de esto, ¿no? ¿Cuál es el carácter que te define como persona y que te define como trabajador en las empresas? Y yo creo que esa es la definición como escurridiza de talento que todos buscamos, ¿no? En recursos humanos, como, esta persona sabe, pero le falta como esta habilidad de management, o esta persona tiene los valores que queremos, pero como que le está faltando este conocimiento técnico. Entonces, finalmente es un poco la combinación de todo eso, creo, lo que las empresas buscan hoy en día. Juan. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Creo que hay un componente que cada vez es más importante y que a lo mejor hace unos años no existía, que es el componente de el momento, ¿no? Yo creo que el talento, aparte de todo lo que habéis dicho, tiene un momento determinado en la empresa. Es decir, hace 20, 30 años estábamos mucho más acostumbrados a voy a hacer toda mi carrera en esta misma empresa. Yo creo que ahora mismo lo que empieza a entrar dentro de las compañías, y yo creo que la gente joven lo tiene muy claro, pero las compañías todavía no se han adaptado a eso, es
en qué momento puedo aportar qué cosas a qué empresa. Y muchas veces tendemos a pensar que si no estás todo el rato aportando o no estás todo el rato en mi empresa, me has traicionado. Pero yo creo que el talento ahora es más fluido en ese sentido y busca aportar en momentos concretos a proyectos concretos. Entonces, por aportar algo así un poco distinto que no sea solo la definición de talento, ¿no? Porque es verdad que antiguamente, cuando hablamos de que alguien tiene un talento o tiene talento, era como, no sé, pues sabe jugar al fútbol maravillosamente bien, o toca el piano que te mueres. Pero digamos que ahora el talento es algo muy diferente, ¿no? Es más una habilidad que un o no. O entonces, lo de entonces era más una habilidad y lo de ahora tiene más que ver con tu capacidad de convivir con tu entorno laboral, ¿no? Pienso que puede ser algo así. Sí, o sea, yo creo que ahí hay una parte que es que ahora mismo vivimos en un mundo que cambia mucho más rápido y cada vez va cambiando más rápido. Entonces, la clave del talento es cómo de rápido es capaz de adaptarse a esos cambios que hay en la sociedad, que hay en las organizaciones y que no son a lo mejor tan estáticos como eran hace 50 o 60 años. Entonces, yo creo que va por ahí esa parte que dices de habilidades y talento, y yo creo que el talento te aporta ciertas cosas a la organización en momentos determinados y eso depende de las habilidades que tenga la persona o de las que sea capaz de adquirir, que no siempre tiene por qué tenerlas de antemano. Dime, Vanessa. No, luego gracias, solo por agregar un punto, porque creo que esto se combina muy bien con lo que Ana estaba diciendo de las metodologías Agile, ¿no? Pero creo que además hay un punto de ser un poco honestos en la definición de el talento. No existe el talento, existen los talentos. Totalmente. En las personas, ¿okay? Y así como existe toda esta búsqueda de propósito, ¿no? A nivel individual o a nivel corporativo del que tanto se habla, a ver, qué presión, no busquemos un propósito, podemos tener varios propósitos en nuestra vida, ¿no? Al final somos seres humanos y esta introducción que hacías de bueno, ¿qué es lo que buscamos, ¿no? Como personas en el trabajo, cuál es el bienestar en el trabajo. A ver, pero es que el bienestar es una cosa que trasciende el trabajo, ¿no? Y que trasciende la vida. Finalmente somos individuos integrales y nos tenemos que comportar así. Entonces, más bien, esa búsqueda de talento creo que puede venir como desde el lado de busquemos nuestros talentos, ¿no? En plural, para que podamos en verdad ir encontrando las opciones que se nos van presentando en los momentos en los que las empresas lo necesitan. Justo. Es un poco todo eso de qué cosas aportan valor a la organización en diferentes momentos y hay veces que no es lo mismo una organización que está empezando, que necesita a lo mejor alguien que sea muy dinámico, que esté pensando en muchas ideas y que no tenga miedo a fallar, que una empresa que está consolidándose, está creciendo, o una empresa como Vic que está súper consolidada y que lo que está pensando es en cómo diversifica el negocio. Y ahí necesito talentos distintos pero siempre tiene que ser gente que aporte algo a la organización en un momento concreto. ¿Ibas a añadir, Ana? Sí, bueno, en realidad venía un poco también a traer la parte del potencial que comentaba yo antes, ¿no? Porque realmente es de lo que estabas hablando tú un poco, Vanessa, que realmente el talento es muchas veces un potencial que todavía no hemos descubierto, ¿no? Hay personas que todavía no nos han mostrado todo lo que son capaces de hacer con nosotros porque tampoco les hemos proporcionado quizás las vías o el sistema adecuado para que lo puedan desarrollar. Entonces, bueno, en el momento en el que empezamos a encajar todas esas piezas, de repente nos pueden sorprender y mostrar un talento escondido, ¿no? Oculto. Que ni ellos mismos conocían. Exacto. ¿No? Y ahí está un poco el brillo también de las personas. Esto hace que cambie la forma de que en las empresas se elija al personal. Quiero decir, a lo mejor antiguamente para que te contratara una empresa tenías que tener tenías que ser bueno en una determinada cosa. Ahora ya no. Ahora tú hablas de muchos talentos. A lo mejor lo que se busca es que cosas diferentes, ¿no? No solamente que seas bueno en una cosa, sino que seas no bueno, pero que seas por lo menos te puedas defender no solo en tu vida laboral, sino también en tu vida personal. En una serie de engloba un campo mucho más amplio, ¿no? Yo retaría incluso esa mentalidad de que las empresas buscan para decir que hoy son los jóvenes los que buscan. Es decir, la captación ya no la hace solo la empresa, la captación la hacen los individuos. Son los que escogen en qué tipo de empresa quieren trabajar, qué tipo de rol quieren tener y cuáles son las condiciones de trabajo que quieren tener.
que es un poco lo que creo que conecta con el segundo punto del tema del bienestar, ¿no? Que finalmente todas estas teorías de, bueno, al menos de gran consumo, que es de las empresas de la industria donde yo vengo, un poco las teorías de, bueno, centremos el producto en el consumidor, ¿no? El consumidor está en el centro de toda nuestra estrategia de negocio y de todo lo que nosotros queremos hacer para capitalizar nuestro negocio. Y hoy en día creo que recursos humanos ha venido transformándose en, bueno, pongamos al empleado en el centro, ¿no? Al trabajador en el centro. Vale. Y es el trabajador el que toma la decisión. Entonces, yo creo que este es un giro importante en temas de captación, porque la captación ya no se hace como yo tengo aquí todo este panel de gente y yo selecciono, sino que yo tengo que ir a vender mi producto como empresa, ¿no? Todo este tema del employer branding, de cómo me posiciono yo frente a otras empresas, y eso hace que gire un poquito la balanza, ¿no? Y que la gente pueda empezar a tomar esas decisiones un poco más conscientemente. ¿Qué opinan ustedes? Ana, Juan. Yo tengo o sea, estoy de acuerdo contigo en que la balanza ha cambiado y donde antes, digamos que los empleadores abrían una oferta o abrían un puesto y todo el mundo aplicaba y yo era capaz de seleccionar, ahora ha cambiado un poco la balanza y es al revés, ¿no? Ahora es el que va a buscar trabajo, sobre todo la gente joven, va pensando en, no, yo quiero este tipo de trabajo o este otro tipo de trabajo. Para mí, hemos pasado o estamos pasando de un extremo al otro demasiado rápido. Para mí ahí tiene que haber un equilibrio entre y un match entre la persona y el trabajo y el proyecto, ¿no? Y entonces creo que se ha perdido un poco esa parte donde yo tengo que vender el proyecto a la persona que quiero que se una a mi equipo y tengo que ser capaz de enamorarle con mi proyecto, pero esa persona también tiene que enamorarme a mí como persona para entrar dentro del proyecto. Entonces creo que ahora hay muchas organizaciones que están perdiendo ese foco y se están centrando mucho en a ver qué más le puedo regalar a la persona que quiero que entre en mi equipo, y la gente, por lo menos yo creo, la gente que tiene esa posibilidad de buscar diferentes trabajos, no estoy hablando de una persona que a lo mejor pues no tiene esa posibilidad, pero la gente que tiene esa posibilidad de abanico de trabajos, no creo que se vaya a un puesto o a otro porque le den 3 días más de vacaciones o porque le den trabajo flexible o no flexible. O sea, yo creo que lo que te hace estar en un trabajo es, primero, el proyecto, que el proyecto te gusta y que está alineado con lo que tú quieres ser, que eso a lo mejor antes no lo había y ahora lo hay más. Lo segundo es un salario mínimo, o sea, un salario con mínimo me refiero a que cumpla tus expectativas, pero la gente no se cambia, el talento no se cambia por 1.000 euros arriba, 1.000 euros abajo. Y luego la última parte es la gente con la que te vas a relacionar dentro de la organización. O sea, que tengas esa capacidad de aprender de la gente con la que estás en la organización. Entonces yo creo que estoy muy de acuerdo contigo en que eso ha cambiado. No tengo tan claro que haya cambiado para bien. Okay. Creo que hay una parte que está bien, pero hay una parte que todavía se ha descompensado, ¿no? O sea, hemos descompensado la relación hacia el otro lado. Ana, ¿tú ibas a añadir algo a eso? Sí, un poco por recoger esa preocupación que comentas tú y un poco por hablar también lo que decías de los talentos de que se están buscando ahora, ¿no? Al final yo creo que ha habido un cambio en cuanto a lo que se busca, porque sí que es verdad que muchas veces hablamos de las competencias más hard, temas así más técnicos, ¿no? O sea, a ver si sabe concretamente de una herramienta, si sabe de un programa concreto, si sabe de un tipo de relaciones institucionales, por ejemplo. Y ahora lo que se busca mucho más son competencias mal llamadas soft, ¿no? Esa parte, bueno, pues que seas capaz de llevar a cabo una negociación, ¿no? Que seas capaz de liderar a tu equipo de una manera concreta. Entonces yo creo que ahí sí que ha habido un cambio en lo que se busca en el talento actual. Y por recoger un poco también los temas que comentabas tú de employer branding, sí que es cierto que creo que todavía tenemos mucho que aprender en cuanto a para qué llevamos a cabo determinadas estrategias de employer branding, ¿no? Muchas veces estamos buscando ofrecer, como tú comentabas, ¿no? Pues, Juan, estabas comentando temas de condiciones. Cosas, ¿no? Regalar condiciones. Claro, regalar o subir el salario de una manera o de otra. Al final, es verdad que hay un umbral concreto a partir del cual quizás el salario ya no es tan relevante, pero es verdad que nos movemos por dinero, eso también es cierto. Hombre, muchas veces. Eso es obvio. Eso es evidente. Pero sí que es cierto que tú
tú vas a buscar un talento concreto que necesita tu organización para el momento que, como comentabas antes, Juan, que tiene la organización en ese momento justo, ¿no? O sea, es realmente qué retos tengo ahora y qué retos voy a tener dentro de 3, 5 años y cómo voy a necesitar que este talento esté dentro de este tiempo, ¿no? Entonces necesito que esta persona sea capaz de progresar en estos años para que se enfrente a los retos que preveemos que van a llegar, pero también para los que no hemos previsto todavía porque no los hemos visto. Bueno, sí. ¿Esto no pasaba antes, Vanessa? Perdón, ¿qué? O sea, esta forma de entender la incorporación de una persona a un puesto de trabajo. A ver, yo creo que yo lo que realmente creo es que antes había una necesidad de cubrir un rol, un proceso, una vacante en términos de esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Esta es la tarea. Hoy en día está más vinculado al propósito. Entonces, en ese sentido es donde creo que la búsqueda ha cambiado. Y porque tienes que conectar tu propósito con el propósito de tu consumidor, que en este caso es tu empleado, entonces tienes que hacer como este giro de tuerca de decir, vale, yo necesito adaptar mis procesos para que estas personas puedan desarrollar las skills que tienen que desarrollar para encontrar el suyo. Eso es. Entonces, ahí es donde creo que está el verdadero giro de los acontecimientos, ¿no? De lo que está pasando hoy en día. No todas las empresas están al mismo nivel, obviamente, no en todas las regiones o países. Sí, no, termina. Pero creo que es hacia allí, hacia donde podemos ir navegando, ¿no? Pensando en el futuro del trabajo. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. No os vayáis. Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana. Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Transforma España. Las 9 de la noche, 1 hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Continuamos aquí en nuestros debates de jóvenes que transforman España con Vanessa de Almeida, Juan Taracena y Ana Pombo, hablando de talento y de bienestar en el trabajo. Nos hemos quedado hablando del propósito, porque parece que esto va a ser la palabra de moda, ¿no? El propósito. Vamos a hablar del propósito. ¿Han cambiado los propósitos de las empresas? Tampoco de hace tanto ahora, es decir, pongamos 20 años para acá. ¿Sí? Pues bueno, realmente no sé si es que ha cambiado tanto el propósito, sino que ahora somos capaces de definirlo mejor. Es decir, realmente muchas veces buscamos, ponemos la estrategia como en nuestra visión, ¿no? Lo que buscamos es conseguir más dinero, abrir más mercado, determinadas estrategias quizás mucho más mirando a nivel financiero, pero cuando hablamos de propósito estamos hablando de buscar tener un impacto en la sociedad, tener un impacto en algún punto concreto del mundo, ¿no? Y cómo nos gustaría que el mundo cambiara gracias a nosotros, y eso es independiente del producto o el servicio que ofrecemos, ¿no? Entonces, un poco conectando con lo que comentabas tú antes, Vanessa, al final, cuando estamos pensando en el employer branding y queremos conectar con el propósito de los candidatos a los que queremos atraer a nuestras empresas, es porque estas personas están buscando generar ese cambio que la empresa también quiere generar, ¿no? Entonces, buscamos innovar y crear todos esos procesos que comentabas para llegar ahí, más allá de un producto concreto, de un mercado concreto. Vanessa. Yo lo que podría agregar a eso es el hecho de que la estrategia se ve como de forma un poco más integral, ¿no? Y la gestión de ese talento del que hablábamos antes se ve como de forma un poco más integral. Entonces ya no puedes vincular un rol solamente a la tarea específica que tiene que hacer.
sino que tiene que ser un poco más trascendental. Eso implica incluir a la persona en su todo. Y es allí donde creo que juegan un papel fundamental las iniciativas de bienestar, ¿no? Porque finalmente no estás hablando solo de ese trabajador que está haciendo eso, sino estás hablando de esa persona que tiene unas aptitudes físicas, que tiene unas condiciones mentales, que tiene unas condiciones espirituales, psicológicas y sociales. Y esto es una cosa que la empresa cubre, es un ámbito que la empresa cubre como desde muchas perspectivas, ¿no? Uno viene al trabajo no solo a hacer cosas, sino que vienes al trabajo también a socializar, a compartir tus experiencias, a compartir tu vida, como decías, a desarrollarte, a crecer. Entonces, por eso es que creo que lo de propósito ahora está tan en auge, ¿no? Un poco ligado también a estos temas de bienestar. Juan, ¿ibas a añadir algo? Bueno, o sea, yo estoy muy de acuerdo con todo el tema del propósito y con todo el cambio que se está haciendo de intentar transmitir el propósito de la organización a la empresa. También creo, igual que decía antes que se está descompensando la relación, también creo que la gente tiene que encontrar su propio propósito dentro de la empresa y no tiene por qué ser siempre exactamente el mismo propósito que la empresa. Es que no es un propósito. Por eso. Pueden ser varios. Totalmente de acuerdo. Entonces, la clave también es esa proactividad que tenga la persona que yo quiero incorporar a mi empresa para sacar lo bueno del momento en el que esté o del tiempo que esté en mi empresa. Yo pongo un ejemplo muy tonto, pero cuando yo estaba en IBM, yo entré en un proyecto que era muy complejo, en un cliente muy grande, todo el mundo me miraba por los pasillos y parecía que me había muerto. Me miraban y me decían, Juan, lo siento mucho, qué proyecto, qué horror, qué drama. Y yo me lo pasé como un enano, aprendí un montón. Mi propósito en ese momento era aprender y crecer, y entonces estaba súper alineado con lo que estaba haciendo. ¿Volvería a hacer ese proyecto? Ni de broma, llegaba a las 2 de la mañana a casa todos los días y estaba agotado. Pero bueno, era otro momento y era otra situación. Entonces también yo creo que echo de menos muchas veces en la gente no, a mí convénceme de cuál es el propósito y de cómo voy a ser yo parte de esto. También búscate tú qué parte de lo que yo estoy haciendo te gusta y con cuál te sientes identificada y cómo puedes tú aportar a todo esto, ¿no? Sí, esto me hace pensar un poco en lo que Bauman describe, ¿no? de las nuevas generaciones y todo este tema de las relaciones líquidas, que para mí ha sido muy evidente en el mundo organizacional, ¿no? Esto que decías antes de que la gente entraba a una empresa y trabajaba 30 años ahí y no se quería ir más nunca y se querían jubilar ahí. A mí hoy me hablas del concepto de jubilación y me parece una cosa extrañísima. Yo no me imagino jubilándome en una empresa. O sea, ¿qué es esto? Yo soy muy joven todavía. Bueno, gracias. pero más allá de la juventud, que te agradezco, más allá de la juventud, hay un punto también de... A ver, es que a mí me encanta lo que estoy haciendo en este momento en Vic, pero realmente yo no sé si yo voy a pasar 10 años más haciendo esto en Vic. Es decir, hay un punto de esa liquidez de cómo las cosas fluyen hoy en día, ¿no? Que antes eran las parejas, pero que ahora es en la sociedad y que es en el trabajo también, que ya no necesitamos que las cosas sean tan fijas, que los rumbos sean tan predecibles. Más bien, los jóvenes lo que quieren es como, bueno, ofréceme más cosas y dame más cambios. Y esto implica una responsabilidad, ¿no? Como Spider-Man, es decir, claro, todo gran poder implica una gran responsabilidad al final, porque finalmente es como decía Juan, tienes que también tener la madurez y la conciencia de, bueno, ¿y hacia dónde quieres ir tú? Para que en la medida en que se te define ese rumbo, pues tú puedas coger ese camino, ¿no? Y no hay nadie definiéndolo por ti. Y yo creo que hay una parte que le hemos hablado al principio, cuando me has hablado del tema de los directivos, ¿no? Y las habilidades que tenían que tener. Yo creo que hay una parte que por lo menos no se está haciendo todo lo bien que se debería estar haciendo, y es, yo creo que la gente que está ahora en capas directivas viene de un modelo de gestión muy dictatorial, donde te explicaban qué tenías que hacer y cómo tenías que hacerlo. Y ahora la gente no espera que le digas lo que tienes que hacer. Entonces, falta esa parte de dar contexto a la gente. Yo creo que la labor, y cuando hablamos de las habilidades de un directivo, para mí lo más importante es su capacidad de dar contexto y libertad a la gente para que tome decisiones. O sea, la gente toma buenas decisiones cuando tiene contexto para tomar buenas decisiones. Vale, eso me lleva un poco a la parte de cómo hacemos para, una vez que ya tenemos incorporado al talento a la empresa, para retenerlo. Porque me habláis de, no, yo no quiero estar aquí tanto tiempo, yo no quiero... Vale, cuidado. A mí me interesa que te quedes aquí.
Para mí la primera pregunta antes de eso es, ¿de verdad te interesa que se quede allí toda la vida? No sé cuánto tiempo. A lo mejor no me interesa, no me interesa toda la vida, pero me interesa que te quedes de entrada. Yo te contrato para que te quedes. Para que te quedes el ciclo que te corresponde, que para mí eso es importante. Sí. Pero yo no sé cuánto dura ese ciclo. Ni siquiera yo, que soy el jefe, entre comillas, sé cuánto dura ese ciclo, ¿no? Ya, de hecho, Federico, me vas a permitir que a mí no me gusta nada la palabra retener. Lo hablaba el otro día con una persona del gremio también. A mí me gusta la palabra fidelizar. Vale. Porque retener a mí me suena jaula. Me suena no te vayas de aquí porque no te lo voy a permitir y si te vas igual ya no hay una puerta abierta para ti para que vuelvas, ¿no? Al revés, es un poco lo que trae Juan de esa parte de cuánto necesito de ti para que estés aquí, ¿no? Por ejemplo, el otro día hablábamos de la estrategia de Employer Branding de McDonald's, que han hecho una estrategia brutal de Employer Branding en cuanto a somos conscientes que hay un perfil concreto entre los 18 y 28 años que vienen aquí a trabajar durante un tiempo en el que lo que están haciendo es compaginar, ¿no? Esa vida que ellos realmente quieren hacer con el empezar a ganar dinero y empezar a ganar habilidades de empresa, ¿no? Y es brutal porque en la campaña reflejan esa segunda vida de las personas como este es el valor que te damos. Vas a poder aprender a hacer fotografía si es el rumbo que quieres seguir, modelaje si quieres ser modelo o traducción e interpretación mientras estás aquí trabajando y ganando dinero, ¿no? O sea, ese employer branding viene un poco también eso, lo que tú decías, Juan, de cuánto tiempo necesito que estés aquí. Pues de momento yo sé que tú vienes un poco por este lado, ¿no? Y sí que me interesaba comentar del punto anterior, que hablábamos de la responsabilidad, también he venido hablando mucho de esto, de hasta qué punto está el límite de la responsabilidad individual, de yo tengo que cuidar de ti como empresa, porque bueno, pues pobrecito, ¿no? Quiero que seas feliz, de hecho, bueno, íbamos a hablar también temas de Chief Happiness Officer en este sentido, hasta qué punto yo tengo la responsabilidad como empresa de darte felicidad y hasta qué punto te tienes que traer tú también cierto trabajo desde casa, ¿no? Vale. Hay una parte de, bueno, pues quizás necesitas una parte de terapia que te podemos ofrecer nosotros porque hay determinados estímulos dentro de la organización que te pueden generar ese estrés, pero también hay otras cosas que no dependen exclusivamente de la organización, por ejemplo, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con eso y creo que la clave es esa, es cómo te doy el contexto para que tú puedas tomar esas decisiones. Yo te tengo que dar el apoyo para que cuando tienes un problema yo te pueda apoyar, pero yo no puedo ser el que proactivamente te haga ser feliz. Exacto. O sea, al final... Vale, pero sí quiero que estés contento. Pero mi responsabilidad llega hasta un punto, ¿no? O sea, digamos que mi responsabilidad llega hasta donde empieza la tuya. Es un poco eso, lo que decías del contexto de yo te voy a dar la visión y esa motivación que me interesa que con la que crezcas, ¿no? Esa cultura, esos valores con los que yo quiero de alguna manera guiarte hacia nuestro propósito, pero... eso, exactamente, pues aparte de ese contexto y esa visión. Bueno, aquí hay un punto que creo que es relevante, que tiene que ver con cómo se distribuyen esas responsabilidades, ¿no? Y desde el punto de vista de la compañía, hay unos como enablers, o sea, unas cosas que te facilitan, ¿no? Que tú estés feliz y que estés contento en el trabajo, y después hay unas cosas que te ayudan a prevenir, ¿no? Que estés mal. Entonces, lo interesante de esto es un estudio de McKinsey, de hecho bastante reciente, en más de 30 países, y lo interesante de esto es que son complementarios. Es decir, los enablers, las cosas que facilitan que estés bien, no impiden que estés mal. Las cosas que impiden que estés mal no contribuyen a que estés bien. Con lo cual la responsabilidad siempre es del individuo, de poder tomar lo que necesita para su bienestar y también para su desarrollo. Y ahora, hablando de desarrollo, creo que el concepto es exactamente el mismo. Por ejemplo, lo que nosotros estamos viendo hoy en términos de presupuesto de formación en las empresas son modelos de formación en los que las personas escogen lo que ellos quieren desarrollar en función del rol que están ocupando o de la trayectoria de carrera que quieren ocupar. Pero se les ofrece, de hecho, lo de las formaciones in situ
es cada vez menos frecuente en empresas transnacionales, a excepción de aquellas cosas de comunicación, de modelos de liderazgo, etcétera. Pero formaciones tipo Excel o qué sé yo, este tipo de formación, eso ya no existe porque la gente lo busca por su cuenta, como un programa de Netflix. Entonces, de lo que se trata es de poner también la responsabilidad del desarrollo en el trabajador. Y yo simplemente te dejo ahí el catálogo de cosas para que tú elijas, pero tu responsabilidad de crecer es tuya, ¿no? Sí, o sea, es justo eso. Al final, la gente que entra a trabajar, aunque tenga 22 años y acabe de salir de la carrera, es adulto. Y tiene responsabilidad para tomar decisiones sobre su vida. Yo no puedo tratar a una persona, y esto lo explica muy bien Netflix, cuando habla de toda su política, de cómo hacen la política de viajes. Dice, yo no puedo darle a un tío la responsabilidad de gestionar una cuenta de miles de millones de dólares y estar controlando si se gasta 150 o 225 dólares en un hotel. Entonces, la única política de gastos que hay en la empresa es gasta conforme a tu criterio, para lo bueno y para lo malo. Si te equivocas, rendirás cuentas, pero no tengo que estar controlándote todo el rato para saber si te has gastado 125 y te podías haber gastado 105. Entiendo que si te has gastado 125 eres suficientemente adulto como para entender las consecuencias. Y en base a eso, Netflix hacía otra cosa también, no sé si sigue haciéndola, pero hacía otra cosa que a mí me gustaba mucho en la parte de retención del talento, que es tener conversaciones entre el manager y la persona sobre su valor en la compañía. Y esto es muy radical, porque va en los dos sentidos. Entonces, la única pregunta que se tienen que responder es, si esta persona hoy se va de mi organización, ¿cuánto me cuesta meter a una persona que cubra lo que esta persona está haciendo? Si me cuesta más de lo que le estoy pagando, debería subirle el sueldo. Si me cuesta menos de lo que le estoy pagando, debería despedirle. Y esa la tiene que hacer el manager y la tiene que hacer también el individuo. Tiene que decir, oye, el mercado está pagando más por mis habilidades de lo que yo estoy recibiendo aquí y entonces debo buscar irme, pagando no solamente a nivel salarial, sino a todos los niveles. Pero esa pregunta para mí, hecha desde una perspectiva constructiva, es muy honesta por ambas partes. Es, oye, esta persona me está aportando valor a mi organización y por el otro lado es, esta organización me está a mí aportando valor. Y si eso encaja, perfecto, seguimos manteniendo nuestra relación. Si eso en algún momento se rompe, pues deberíamos replantearnos cuál tiene que ser nuestra relación. De hecho, si me permitís, en este punto creo que te va a gustar lo que voy a decir. Hay una cosa que yo creo que todavía no nos hemos dado cuenta en nuestro gremio, ¿no? En gestión de personas, y es que muchas veces dar formación, ahora que se habla mucho del upskilling, reskilling, ¿no? Un poco el formar realmente al talento interno, muchas veces nos ahorra muchos más costes que tener que buscarlo fuera, ¿no? Y el hecho de cuidar a nuestro talento interno también nos beneficia mucho en ese sentido, ¿no? Entonces, hablabas también de tomar decisiones, un poco que Netflix hablaba de a tu criterio, ¿no? Sí que yo, por ejemplo, en ese sentido de a tu criterio me parece bien, pero también es cierto que hay una parte, desconozco cómo lo hacía Netflix en este caso porque no lo he visto, ¿no? Pero sí que es verdad que la cultura y los valores ayudan mucho a definir las prioridades a la hora de tomar decisiones, ¿no? 100%. Un poco nosotros tenemos, digamos, una guía de actuación y nos gustaría que todos en cada nivel de la organización tomemos las decisiones en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues si vamos a buscar la frugalidad a la hora de viajar, pues realmente es tu criterio, sí, pero dentro de esta guía, ¿no? Del valor de la frugalidad, por ejemplo. 100%. Y ahí entra la parte de contexto. De yo lo que tengo que hacer para que la gente pueda tomar buenas decisiones es darle el contexto necesario para que pueda tomar esas decisiones de manera correcta. Y una parte de contexto que está dentro de todas las organizaciones es esa parte de valores y esa parte cultural de cómo funciona la organización. Y con lo que decías de lo que hemos hablado de habilidades, de upskilling, reskilling y demás, a mí hay una cosa que me gusta mucho cuando hablamos de influencia y de cambiar comportamientos dentro de la gente, siempre hablamos y tendemos a caer en la falacia de pensar que la gente no hace las cosas porque no quiere. Y muchas veces la gente no hace las cosas porque no sabe cómo hacerlas. Tal cual. Entonces, hay una frase que a mí me gusta mucho que es: cuando yo habilito a alguien a hacer algo nuevo, sin darme cuenta le estoy motivando para que lo haga. Si yo le motivo sin haberle habilitado antes, lo que estoy haciendo es desincentivar completamente que esa persona lo haga. Si yo quiero que una persona nade 500 metros y no sabe nadar,
y le motivo mucho para que nade, lo que va a pasar es que se va a ahogar. Sí, claro, obvio. Si yo le enseño a nadar, seguramente le empiece a coger el gustillo y acabe queriendo nadar esos 500 metros, ¿vale? Entonces, las primeras barreras que hay que eliminar siempre son las barreras de capacidad. Y tendemos a caer muy fácilmente en las barreras de motivación. Bueno, es que me encanta esto que traes ahora, ¿no? Porque justo al principio de la conversación hablabas tú también de la adaptación a los cambios, ¿no? Que es verdad que, bueno, ha habido cambios siempre, pero ahora es verdad que el cambio es muchísimo más rápido, ¿no? Y al final es esa adaptación, la competencia que necesitamos y lo que traes ahora también de habilidad y de conocimiento es una parte de gestión del cambio, según un modelo, no sé si lo conocéis, de ADKAR, que es de Prosty, que a mí me encanta y me guía mucho en mi trabajo. Al final, bueno, son unas siglas que es de awareness, al final realmente pues que la gente sea consciente de, y con ese contexto, esa visión del cambio de para qué estamos haciendo esto, cuáles son los beneficios de este cambio. Luego la D es de deseo, de oye, pues que realmente seamos conscientes de que lo necesitamos, entonces que también trabajemos por ello, pero tiene la parte de knowledge, de conocimiento y de habilidad, que es fundamental para que realmente sean conscientes de que vamos en el buen camino, ¿no? De que no tengan miedo de que no vayamos a contar con ellos. Por eso la formación en este caso es siempre tan fundamental y bueno, la parte de refuerzo, pero pues, ¿qué es un Chief Happiness Officer? Bueno, yo lo comentaba antes, es verdad que yo nunca he sido muy amiga de este rol, ¿no? En concreto, como nombre, creo que empezó a salir como hace 10 años o así, y a mí me daba un poco de urticaria, voy a decirlo así abiertamente, porque creo que nos hacía un flaco favor a la gestión de personas. Al final, todavía no estábamos en un momento de madurez como área, como para pensar en que las personas sean felices, ¿no? Yo creo que aquí ha habido un cambio muy importante con la pandemia, me parece que es el tema que siempre se habla, pero en este contexto tiene mucho sentido porque al final ha traído muchas conversaciones acerca de la salud mental, entonces es muy importante en este sentido. Entonces, el Chief Happiness Officer ahora quizás ya empieza a entenderse mejor. A ver, me encantaría conocer vuestra opinión aquí, porque creo que ahora ya sí que podemos hablar de teniendo la base, bueno, pues esos factores higiénicos que llamamos en gestión de personas, ¿no? Ya teniendo pues un sueldo justo, teniendo pues unas condiciones laborales adecuadas, empezar a encontrar las motivaciones que también cubren de alguna manera, que también palian nuestros dolores a la hora de trabajar, ¿no? Y por eso una búsqueda de esa felicidad tiene sentido. Es verdad que, lo que digo, hace 10 años era para nosotros muy mal momento para hablar de happiness. Yo personalmente sigo sin estar de acuerdo con el término, porque además me parece que hay una dictadura de la felicidad en este momento que creo que perjudica a la sociedad y a las empresas. Creo que no es necesario estar hablando constantemente de felicidad. Creo que más bien lo que es necesario es reconocer que hay diferentes estados, diferentes emociones y que tenemos que lidiar con todas ellas en función del contexto. Entonces, en función de un poco dónde nos encontremos y con quién nos encontremos, creo que más bien yo quizás lo llevaría un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo vincular estas cosas que facilitan el bienestar de las personas y cómo prevenir que las personas se sientan mal. Y la persona que administra eso pues tiene un rol que se podría llamar de Chief Happiness Officer. Pero al final, más bien de lo que se trata es como de administrar estas cosas que hacen, que producen o que facilitan el bienestar de las personas en el lugar de trabajo, dejando a las personas la responsabilidad también de gestionar sus emociones y dándoles el permiso de hacerlo, ¿no? Porque creo que la salud mental también es eso. Interesante esto. Juan. Yo es que no podría haberlo dicho mejor, entonces, yo creo que, primero, yo tampoco estoy de acuerdo con el término. Yo creo que es pretencioso pensar que alguien es responsable de la felicidad entera de una organización. Porque la felicidad depende de cada uno y por mucho que haga la organización por ti, a lo mejor tú tienes un problema en casa que te impide ser feliz y por muy Chief Happiness Officer que tengas no vas a ser capaz. Yo creo que ahí hay un tema, y estando de acuerdo contigo en que la función de recursos humanos ha cambiado durante los últimos años, para mí todavía falta un punto en el que esa función debería entrar dentro de la parte estratégica de la organización.
y todavía no se ha conseguido. Es decir, yo me harto a ver comités de dirección donde el director de personas, el director de recursos humanos o el director de people, como lo queramos llamar, no está. Sí. Y yo hay una cosa que siempre digo, y es: no nos olvidemos que las empresas son grupos de personas trabajando para dar servicios a grupos de personas. O sea, al final esto va siempre de personas. Da igual la tecnología que tengas detrás, da igual a qué te dediques, da igual lo que vendas. Al final siempre estás trabajando con gente para venderle a gente. Y eso no se nos puede olvidar. Entonces tiene que ser una parte estratégica de las organizaciones. Entonces yo sí que le pongo un pero a esa evolución de recursos humanos, que es: todavía tiene que hacerse valer dentro de la estrategia de las organizaciones. Totalmente. Totalmente de acuerdo. En eso estamos de acuerdo los tres. No, sí, está fenomenal. Tampoco se trata de que no los tuvierais. Y por cierto, es responsabilidad de recursos humanos, no es responsabilidad de nadie más. O sea, que es una parte que yo creo que siempre recursos humanos se ha visto como muy... a mí que vengan a decirme las cosas que tengo que hacer y yo las hago, y tiene que encontrar, y empieza a encontrarlo, pero no en todos lados, ese punto proactivo de saber vender sus servicios al resto de la organización, saber vender su valor al resto de la organización. Y participar activamente en los business plan, en los operational plan, es decir, tiene que tener un lugar de planificación de los procesos, de las fuerzas de trabajo, de los talentos que la gente tiene, de las skills. Es decir, esto va mucho más allá de producir felicidad y eventos para que la gente esté contenta. Exacto. Y tiene que querer tener ese puesto. Sí. Que hay muchas empresas que la gente no quiere tener esa responsabilidad. Pero hay muchas empresas que tienen ese puesto. Y sobre todo pequeñas, startups. Esto es como algo que se incorpora de pronto parece que hay que llevar un encargado de que todos seamos felices y contentos en la empresa. Claro, es que... no sé si es el organizador de fiestas o el de... Sí, yo creo que se puede ir por ahí, ¿no? O sea, un poco estando totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Yo lo que quería expresar antes es que quizás ahora ese happiness ya es más evolucionado y más estratégico, ¿no? En ese sentido. Pero sí que es verdad que al final, bueno, yo como psicóloga, el lenguaje condiciona mucho el pensamiento, ¿no? Entonces, cuando hablas de happiness, es cierto que relacionar happiness con negocio, piensas, ostras, pero la felicidad, ¿en qué momento me está dando a mí dinero, ¿no? Y rentabilidad en mi empresa? Pues sí, la felicidad te da el rendimiento y te da hace más facturación. Exacto, porque eres mucho más productivo cuando no estás preocupada por cosas que no estás teniendo, ¿no? Si yo sé, por ejemplo, que mi empresa tiene una cultura de tolerancia al error y sé que me puedo equivocar, lo bueno es que puedo experimentar e ir en búsqueda de que las cosas funcionen, pero que me puedo equivocar y que mi compañía me va a respaldar en esa equivocación, ¿no? Oye, fenomenal, oye, nos hemos equivocado, no pasa nada, aprendemos de esto, la próxima ya sabemos que vamos a mejorar nuestro proceso y que ya no va a ocurrir esto, o que igual la colaboración tal y como la hemos llevado tenemos que cambiarla de dirección o de interdependencias, ¿no? Que igual no es con el equipo con el que tenemos que trabajar, y a partir de ese aprendizaje, pues ya de alguna manera tú estás tranquila de que tienes esa seguridad psicológica, ¿no? Que también pues lo traigo aquí porque también hablamos mucho de bienestar con este tema. Tú te sientes segura de poder hacer bien tu trabajo y a partir de ahí pues no estás preocupada, ¿no? De equivocarte con esa ansiedad de, ostras, me he equivocado y ahora me van a despedir porque lo he hecho mal, ¿no? Uh-huh. Tú hablabas antes de la gestión de las emociones en este punto, ¿no? Y me parece algo súper interesante, porque es verdad que antiguamente a ti te pasaba algo en tu entorno, en tu vida personal, en la empresa decían, pues es tu problema, ¿qué me cuentas, no? Ahora no, entiendo que ahora no, o no debe ser así, ¿no? Debe ser... no que tú incorpores tu problema o que lo transmitas a la empresa, pero que la empresa entienda que no tienes por qué ser una persona feliz. Que esto tiene mucho que ver las redes sociales también, ¿no? Que siempre nos obligan a presentar la gran sonrisa y qué bien me lo estoy pasando en la playa cuando me acabo de separar, tengo dejado a mis hijos en no sé qué, llevo 3 semanas que estoy que no puedo más, pero no, tengo que salir con una amplísima sonrisa diciendo qué feliz y contento estoy, o contenta, da igual, ¿no? Esto tiene mucho que ver las redes sociales, pero ¿cómo se gestiona eso en la empresa? ¿Cómo debe gestionarse? Yo creo que partimos del concepto de que la empresa son personas. No hay tal cosa como la empresa como ente. Es decir, hay un grupo de gente que está reunida en torno a unos objetivos con quien uno comparte la cotidianidad y el trabajo y algunas desgracias. Entonces, al final, yo creo que de lo que se trata es de reconocer, ¿no? De reconocernos como humanos que estamos allí
y que hoy, pues mira, tuve un problema con la niña cuando la llevé al colegio o el otro tuve una discusión con mi marido. Ese reconocimiento del otro, o sea, la empresa como entorno social en el que nos desenvolvemos, creo que es lo que facilita esa gestión de las emociones. Porque finalmente se convierte en una red de apoyo, que es lo que necesitamos cuando estamos en una situación de estrés o de crisis, ¿no? Necesitamos hacer uso de esas redes de apoyo. Entonces, fomentar esa cultura de red de apoyo dentro de la empresa, entre nuestros compañeros, generando contexto para que estas cosas puedan hablarse cómodamente, generando espacios para el error, como decía Ana al principio. Este tipo de acciones, son las que creo que al final hacen que las personas puedan gestionar, expresar y gestionar mejor esas emociones, ¿no? Reconociendo que existen y bueno, y a partir de allí lidiando con ellas como se lidia fuera, cuando sales por la puerta del trabajo, ¿no? Que igual tienes eso ahí dentro de ti. Uh-huh. Es curioso porque nosotros, dentro de los cursos que damos, hay un curso que es el de conversaciones cruciales, y durante el curso lo que hacemos es preparar una conversación crucial que no estás teniendo y quieres tener en base a las habilidades que enseñamos. Y entonces nosotros siempre les decimos, no hacemos diferencia entre el mundo personal y el mundo profesional. Yo lo que quiero es que la gente que hace el curso practique las habilidades de gestión del conflicto y de gestión de las conversaciones cruciales, y me da un poco igual donde la practique porque es igual en todo el mundo y es igual en todas las situaciones. Y me pasa mucho que cuando empiezo a dar el curso y les hago elegir esa conversación crucial en la que quieren trabajar, siempre viene alguien y me dice, oye Juan, es que tengo una conversación que no sé si es muy apropiada para trabajarla aquí. Y la que más sale es una conversación con mi hijo o mi hija de 16, de 15, 14 años, y yo les digo, perfecto, ¿es importante para ti? Sí, trabájala, porque vas a ver la potencia de estas habilidades y la vas a poder poner en práctica en tu mundo profesional igual que en tu mundo personal. Entonces, al final, yo creo que a lo mejor viene de la revolución industrial el ir cambiándonos el gorro y soy una persona distinta en casa de lo que soy en el mundo profesional, pero la realidad es que seguimos siendo la misma persona. Pero no debería ser así. Seguimos siendo la misma persona. Si me permitís sumar a esto, hay una parte que traes tú con estas conversaciones cruciales, que yo siempre las llamo conversaciones valientes, porque suelen ser incómodas, ¿no? Porque generan esas emociones quizás inesperadas que tradicionalmente en el trabajo no salían, porque son cosas que, bueno, pues es tu vida personal, no quiero entrar aquí. Creo que hay que acabar. No, tranquila. Vale. Pero añadiendo a eso y haciéndote un pequeño inciso, tú, por ejemplo, has trabajado en temas de inclusión y diversidad. Sí. Es decir, llegar a la empresa y decir, soy gay. Sí. ¿Y qué? Conversación crucial. Vale. La respuesta es ¿y qué? Vale. No es mi caso, ¿eh? Pero que puede pasar, ¿no? Y a eso antes, ni se te pasaba por la cabeza. Soltar semejante información en una empresa. Sí. Ahora sí. De hecho, bueno, yo tengo un ejemplo muy muy bueno que me encantaría traer aquí porque me encanta. Pero bueno, por finalizar lo que decía antes, justo a mí me gustaría traer la parte del liderazgo consciente, ¿no? Que muchas veces esas conversaciones incómodas, cuando tú como líder facilitas ese espacio en el que sí, te voy a escuchar y te voy a ayudar para que esto no sea un obstáculo para tu desempeño y tu rendimiento, ahí es cuando realmente eres una líder de equipo eficaz y que eres capaz de integrar a esa persona en su totalidad para que luego sea capaz de producir mejor, ¿no? Y un poco el ejemplo que os quería traer, que a mí me encanta, porque hace 7 años vino una persona transexual a la empresa en la que yo estaba y me lo dijo abiertamente, ¿no? Cuando en su primer día me dijo, bueno, Ana, yo quería decirte que soy transexual, ¿no? Y yo tengo que reconocer que hace 7 años todavía no entendía muy bien qué significaba esto, ¿no? Entonces le dije, mira, pues de entrada te voy a pedir perdón, porque sé que va a haber cosas que no voy a hacer como tú necesitas. Sé que va a haber cosas en las que nos equivoquemos como empresa. Y sí que me gustaría que tú me digas, que tú me enseñes en qué puntos podemos mejorar, ¿no? Lo primero que ocurrió fue que tenía su nombre en el correo anterior, ¿no? El nombre masculino en este caso, efectivamente. Y ella, ella estaba buscando identificarse como ella, como es lógico, como cualquiera, ¿no? Entonces, como si tú
quieres tener una experiencia de empleado positiva, la quieres tener para absolutamente todas las personas que vienen a la organización. Y ya que tu nombre no esté correcto en el correo, ya es una falta de buena experiencia, ¿no? Entonces yo moví cielo y tierra, os hablo de una empresa global y grande, y bueno, pues realmente hubo muchos obstáculos en el camino para cambiar ese nombre, ¿no? Porque no era el nombre que estaba en el DNI. Entonces, para eso hubo mucho que cambiar, pero lo conseguimos, lo cual fue un logro común, porque ya os digo que ella me acompañó mucho en ese aprendizaje, ¿no? Y entonces, bueno, es una estrategia de inclusión, al final, tratarla efectivamente como una persona cualquiera, como todas las demás. Al final, ibas a decir, Vanessa. No, sí, que se habla... Que se habla de la inclusión y de la diversidad. Y al final, insisto, perdón, no quiero parecer monotemática, pero es que estamos hablando de personas. Es decir, a mí hoy me viene una persona y me dice, es que soy gay, y mi respuesta es, ajá. Exacto. Sí. Ya, pero no lo era antes. Probablemente no lo era antes. Lo que necesitamos es un poco tener quizás este awareness, ¿no? De entrada, ¿no? Para poder gestionar las diversas generaciones que están en las empresas y saber que hay gente que está ahí desde antes y que no está acostumbrada a este tipo de mensajes, y hay gente que está ahí ahora y que llega con la bandera de una vez, ¿no? Entonces, bueno, un poco quizás el reto para mí es poder hacer que todas las cosas convivan, ¿no? Y que todas las personas puedan tener su espacio. O sea, yo creo que ahí la pregunta fundamental cuando alguien viene y te da un mensaje complicado, que a lo mejor para ti ya no lo es, o sí o no, me da igual, es por qué es importante para esa persona decírtelo. Claro. Entonces, al final un poco la clave de esto es, y lo hablabas, Ana, el tema de la seguridad. Yo, cuando hablamos de conversaciones cruciales, siempre hablamos de lo mismo. Yo lo que quiero es máxima información posible para tomar mejores decisiones, en general. Y para eso necesito que la gente comparta información. Y la gente solo comparte información cuando se siente segura. Entonces, ¿qué es lo que has conseguido tú con tu ejemplo? Tú has conseguido que esa persona, al decirle, oye, yo sé que me voy a equivocar, sé que lo voy a hacer mal, sé que va a haber cosas que tengamos que limar, pero ayúdame, ahí lo que estás generando es ese círculo de seguridad, es diciendo, aquí se puede hablar de estas cosas, podemos hablarlo de manera abierta, honesta y respetuosa, porque estamos construyendo con un propósito común. Sí, vamos hacia el mismo sitio y remamos en la misma dirección. Y volvemos al propósito. Y volvemos al propósito. Bien, vale, pues digamos como conclusión, el propósito, ¿no? ¿Sí? Podríamos decir que esa es la conclusión, que al final hay que tener un propósito colectivo o de la empresa y personal. O varios. O varios propósitos. Sí, ¿no? Finalmente, yo creo que de lo que se trata es de encontrar esos puntos en común, ¿no? Las cosas que nos hacen humanos, las cosas el reconocimiento de las otras personas como eso, como personas, y como personas que son más que un rol, que son más que una tarea, son personas con sus miserias y con sus bienaventuranzas, ¿no? Entonces, finalmente, ese espacio de reconocimiento creo que es un espacio crítico para las empresas hoy, y creo que es lo que los jóvenes buscan cada vez más cuando piensan en buscar un trabajo, y cuando no lo encuentran pues se lo montan por ellos mismos, ¿no? Sí, eso también es verdad. O sea, yo totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Diana. Creo que hay una parte fundamental también, que es que tenemos que empezar a entender que hay que tratar a la gente como adulta. Sí. En el sentido de, hablábamos del Chief Happiness Officer, ¿no? Yo no puedo pretender que tu felicidad dependa de mí. Y hay mucho talento joven que se ha metido en la cabeza, y yo creo que también va ligado al tema de las redes sociales y al tema... No sé si es una cuestión de que ya me estoy haciendo un poco más mayor y ya hablo de la juventud, pero del tema de me tiene que venir dado. Si la empresa no me lo da, tengo que buscarlo en otra empresa. Muchas veces es nuestra responsabilidad encontrar nuestro propósito o propósitos o razones de ser dentro de la empresa, encontrar lo que puedo sacar yo bueno de una situación más complicada, y eso depende de cada uno de nosotros, y tenemos que hacer esa autocrítica. Y también una cosa que habéis hablado que me ha gustado mucho, que es el tema de entender que no siempre tenemos que estar felices y no siempre tenemos que estar bien, y tenemos derecho a pasar un día peor, a estar un día más agobiados y a no que estar los tan demás contentos. Lo entiendan. Ana, concluye. Vale,
concluyo. Trayendo la parte de diversidad, sí que he de dejar claro que yo he traído un tema concreto, pero al final estamos hablando, por supuesto, de diversidad, pero de diversidad de emociones, de diversidad de todo tipo de perspectivas en cuanto a neurodivergencia, todo tipo de diversidades, ¿no? Y que integrar esto en el liderazgo de esa persona va a ser lo que ayude a que vayamos juntos en la misma dirección. Y por cerrar con una metáfora que a mí me encantó cuando la escuché por primera vez, tú de hecho hay varios ejemplos, ¿no? Pero bueno, si tú preguntas a la limpiadora de la NASA cuál es su propósito, que por qué está limpiando, ¿no? Y qué es lo que le lleva todos los días al trabajo. Seguramente no será ir a la luna. No, puede que no sea ir a la luna, pero ella te va a decir, yo ayudo a que el hombre llegue a la luna. Vale. Y cuando consigues que una limpiadora o cualquier persona de la organización diga algo así, incluso cuando es simplemente apretar los tornillos del cohete, estás consiguiendo inspirar hacia el propósito incluso de la NASA en este sentido, ¿no? En este ejemplo. Ana, Juan, Vanessa, muchísimas gracias por nuestro comentario. ¿Te acuerdas que hace poco hablábamos de Great Place to Work? Hace unos días ese debería ser el objetivo de todas las empresas, ser un gran lugar para trabajar. Desde luego. Este es un gran lugar para trabajar, pero tenemos que seguir adelante con el programa, así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Reyes. Nos vemos la semana que viene. Gracias por la invitación. Adiós.